Comenzamos con esta mesa de análisis internacional aquí en Perspectiva en este martes 19 de diciembre de 2023. Voy con los saludos formales ahora. Gustavo Calvo, ¿cómo andas, Gustavo? Hola, ¿todo ¿qué bien? tal? Romina, muchísimas gracias por la invitación. Otra vez a las órdenes. Leo Harari, ¿cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Buenos días para todos. Y saluda a nuestro primer invitado que se suma desde Chile. Estamos con el politólogo David Altman, que es, además de politólogo, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, uruguayo radicado en Chile desde hace muchos años. David, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Romina, hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Chile rechazó el domingo en un plebiscito la propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por fuerzas de derecha, con lo que el país seguirá bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. La opción en contra al cambio constitucional se impuso por un 55,75% de los votos, mientras que la de a favor obtuvo el 44,25% de acuerdo a los datos oficiales del servicio electoral. Este fue, recordemos, el segundo plebiscito constitucional que se elaboró en Chile en 4 años, luego del estallido social de 2019. En el primero, celebrado en 2022, se sometió a votación un proyecto que salió de una convención dominada por la izquierda. En este último plebiscito, una carta magna redactada por un consejo con mayoría de derecha, era lo que estaba en consulta. Bueno, luego de este resultado, el presidente, Gabriel Boric, cerró las puertas a otra constituyente. El mandatario, que había apoyado la primera propuesta de 2022, dijo que ahora hay otras prioridades para el país. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Entre otros artículos, la propuesta rechazada el domingo limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y daba pie a revisar el derecho al aborto en 3 causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre. Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estuvieran en situación irregular. Bueno, vamos a profundizar en esto que fue un hecho relevante, ¿verdad? En nuestra región del fin de semana. Veníamos muy pendientes de Argentina y capaz que descuidamos el proceso de Chile y cómo se llegó a esto. David, comienzo contigo, ¿no? Para preguntarte, a ver, ¿cómo se vivió en Chile esto de ir por segunda vez? Y sobre todo, segunda vez que, bueno, no se llega a unas mayorías necesarias. Uno piensa, los chilenos están haciendo como autocrítica incluso del tiempo que se perdió en este tipo de instancias. Bueno, sí, o sea, más que autocrítica te diría que hay una sensación de agobio bastante generalizada en todos los estamentos que uno mire, ¿no? O sea, la población en general, los políticos, que son parte de los actores principales. En fin, hay como un cansancio que se nota y no sorprende para nada las palabras del presidente Boric cuando dice que en su administración este tema no se va a tocar de vuelta, porque también se dijo, lo dijeron senadores, diputados, oficialistas y de oposición. Esto se viene diciendo dada la situación, inclusive a nivel de participación bajó un poco. Inclusive con el voto obligatorio hay una pequeña, pero obviamente no es estadísticamente significativo, pero sí pequeña bajada de la participación, hay un aumento en los votos nulos y blancos. La gente está cansada, está agobiada y sienten que este proceso que ya lleva 4 años como que no toca en última instancia los dilemas más importantes y lo que realmente les preocupa en la cotidianidad. Ahí ¿no? tocas un punto importante, porque, a ver, yo citaba el antecedente, ¿no? En Chile se metieron en estos procesos de redactar esta nueva constitución a raíz de aquellas protestas sociales de 2019. Y hay que tener presente eso, porque uno puede preguntarse, bueno, de allí salió la idea de que la solución podía estar
en esta nueva constitución, ¿no? En una nueva constitución que atendiera varios de los reclamos, por lo menos que se planteaban, pero es cierto que tampoco no estaba 100% claro, ¿no? ¿Qué era lo que se establecía en aquellas protestas sociales tan fuertes? Lo hablamos en su momento, aquellas protestas, lo que se terminó denominando el estallido social, fue un collage de demandas y de manifestaciones de distintos grupos, de lo más variopinto y muchas de ellas contradictorias, ¿no? Que más impuestos, que menos impuestos, que más peajes, menos peajes, que más salud, menos. O sea, había de todo un poco, habiendo inclusive un troncal que demandaba mayor presencia del Estado en la provisión de seguridad social, básicamente en pensiones, salud y educación. Nunca hubo una demanda clara de una nueva constitución. La élite política de entonces interpretó esto y resolvió en un acuerdo en el minuto 90 del partido, el famoso Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre a las 3:30 de la mañana, que iban a abrir un proceso constitucional porque les pareció, y me parece que era razonable dada la información que tenían en ese entonces, que esto se podría trabajar a través de un nuevo borrador constitucional. El resultado del domingo pasado no se puede, pero para nada, despegar o desconectar de lo que ha sido el estallido social, lo que fue la pandemia, lo que fue la elección presidencial, lo que fue la elección de convencionales, de consejeros, y hasta que llegamos acá. Estamos como dando un loop, caímos en una suerte... estamos viendo una suerte de déjà vu hoy en día los chilenos, en el sentido de que esto ya lo vivimos y tenemos que ver cómo lidiamos con esto. Lo que sí queda claro es que nadie quiere seguir, o por lo pronto, nadie ha dicho a voz viva, hay que seguir con el proceso constitucional ahora. Con un montón de paradojas que ya lo hablaremos en el camino, pero la propuesta, a nadie se le ocurriría en su sano juicio, creo yo, ver a un gobierno de izquierdas como el que tiene Chile hoy, al presidente Boric, en última instancia defendiendo la constitución de Pinochet, que fue lo que pasó, indirectamente, pero terminó pasando eso, sí, un gobierno además, respaldando la constitución vigente. Quedó legitimada, ¿no? De alguna manera la constitución por los obstáculos y cómo se dieron las votaciones, ¿no? Eso es una interpretación, hay gente que dice que no, que todavía no quedó. Necesitamos... Claro. Bien. A ver, ustedes acá, ¿cómo lo ven? Y después volvemos a escuchar a David. Sí, yo creo que en primer lugar está bien lo que estamos haciendo, es decir, hay que ver todo este proceso como arrancando en octubre del 2019. Una protesta social que tenía, como decía el contertulio, digamos, muchas paradojas, muchas contradicciones, pero que básicamente luego se fue decantando en 4 o 5 temas, como las pensiones sociales, como el tema del acceso a la salud, la educación, los niveles de desigualdad en la sociedad chilena, a pesar de que venían bajando esos índices de desigualdad, pero de todas formas no era suficiente. Es cierto que la élite política tomó una especie de mínimo común denominador, digamos, y vio que el tema constitucional estaba básicamente en casi todos los discursos, y apostó por allí. Era una especie de callejón por el donde encontrar una especie de salida. Y no podemos ver esto, ahí viene el problema, que utilizar esa polarización izquierda-derecha para explicar todo el proceso. En este caso es relevante hablar de izquierdas o derechas porque los procesos se identificaron con izquierdas o derechas, pero es notoriamente insuficiente para entender los resultados. Esto no puede ser visto como, desde el punto de vista deportivo, como una especie de doble final. Bueno, tú sos locatario, ganaste, ahora locatario soy yo, gané, entonces bueno, empatamos. No se maneja así porque no pasó así, no sucedió así. La gente no cambió de ser izquierdista o derechista de un plebiscito al otro. Simplemente se fueron dando procesos que fueron dando una evolución política que no fue favorable a lo que Chile entendía. La primera conclusión de todo esto es que los reclamos o los problemas que surgieron en octubre de 2019 no han sido resueltos. Ninguno. No ha sido resuelto por varios motivos.
para mí por dos motivos. En primer lugar, por ese error de percepción donde esto era un problema constitucional, lo vengo diciendo desde el primer momento. Esto no era un tema constitucional, no era, nunca lo fue. Uno de los primeros problemas fue ese, que partieron de un diagnóstico equivocado. Nunca lo fue. Nos podríamos preguntar, bueno, si no era un problema constitucional, si los parlamentos están ejerciendo su función, ¿por qué no se resolvió a través de leyes? Esa es otra historia y tiene sus otros motivos, que están emparentados con esto, pero son otros motivos. Al no ser un proceso donde la Constitución solucionara esos problemas, el nivel de abstracción con que se habló de la Constitución era una especie de, bueno, estamos creando un mundo nuevo, un país nuevo, en un mundo maravilloso del futuro, donde todo va a ser perfecto. Entonces se genera una primera Constitución que más que progresista fue surrealista, donde se confundía la multiculturalidad con la plurinacionalidad, es decir, cosas de ese estilo. Y la gente lo rechazó porque vio el peligro allí de que esas cosas podían surgir. También un análisis politológico puede hablar de que es cierto que en esa primera elección se sumaron 5 o 6 millones de personas porque el voto se volvió obligatorio. Bueno, eso fue un elemento no menor a tener en cuenta. Y esas 5 o 6 millones de personas tenían una estructura social, mental, no ideológica, pero sí cultural, de ser conservadores, de ser muy respetuosos o muchos de ellos practicantes religiosos. Muchos de ellos tienen ese perfil que podía arrimarse a un voto negativo, a esa Constitución que aparentaba romper todo. Pero también esos 5 o 6 millones eran de clases medias o medias bajas en muchos casos, y por lo tanto también eran antielitistas, es decir, eran gente que iba a rechazar naturalmente el manejo político, lo que acá cruzando el río se le llama la casta política. Es decir, de alguna manera eso también se hizo presente en este segundo proceso, donde también se cometieron errores como en el primer proceso. Este primer proceso nació con muy buenos augurios, este segundo proceso, perdón, donde recordemos que se nombró un consejo de expertos que dio una solución unánime. El Partido Republicano votó con el Partido Comunista la solución que se sugirió. Por lo tanto, había una especie de luna de miel de la sociedad política en ese sentido. Pero luego viene la elección de los convencionales o de los constituyentes, y el voto mayoritario hacia el Partido Republicano encegueció al Partido Republicano. Con el bastón de mando empezó a transformar ese proceso constitucional en una presentación de su proyecto electoral hacia el 2025 con Juan Antonio Kast a la cabeza. Uh-huh. Y eso es lo que produce este segundo rechazo, en mi concepción, más allá del texto constitucional. Pero además debemos dejar en el camino una votación donde el 80% de las personas dijeron que había que tener una nueva constitución, porque esa era la sensación general en ese momento, y estoy seguro de que hoy esa votación da menos de un 20%. Es decir, la gente llegó a la conclusión de que la Constitución no era la solución, llegó a la conclusión además de que ¿por qué no estaban saliendo las cosas a través de las leyes si el problema no era constitucional? Bueno, porque también el Congreso estaba bloqueado, porque nadie tenía las mayorías necesarias, porque más que una polarización en Chile se vivió una fragmentación. Lo mismo que pasó en Perú y lo que casi pasa en Colombia. Esa fragmentación hace que nadie tenga mayorías o que nadie pueda negociar nada. Boris llegó allí no como líder de una coalición, sino como un servidor de una coalición, que no es lo mismo. Leo, ¿tu interpretación del resultado, de este nuevo resultado? Mira, ¿qué es una constitución? Una constitución es el reflejo en forma de algunos principios generales y formas institucionales de un contrato social, es decir, de un reflejo en un momento dado de una correlación de fuerzas sociales que decide de funcionar de tal manera, con separación de poderes, con periodos electorales marcados, grandes reglas de juego. La primera convención, 2019, no fue propuesta porque había un cambio real de la relación de fuerzas en el momento, pero sí había una agitación social suficientemente fuerte como para que el gobierno de la época de Piñera se viera en peligro. Y fue la salida para encauzar el movimiento social en algo más controlable. Está bien, no les gusta cómo son las cosas, vamos a hacer una constitución que a ustedes les guste, y la gente se sentó a conversar. El objetivo de todo eso es que se sentaran a conversar en vez de estar en la calle. Uh-huh. El segundo proceso es
un pataleo final de aquel, y por eso quieren que se termine. ¿Por qué? Porque para que haya una nueva constitución tiene que haber claramente definida una nueva relación de fuerzas. Esto no está en el tablero. ¿Por qué? Por lo que nuestro corresponsal en Santiago decía, no hay una oposición homogénea ni de un lado ni del otro. No hay una clara definición de fuerzas, porque es lo que está pasando a nivel mundial. Estamos empezando a ver una definición más clara a nivel de la derecha, de la extrema derecha. Todavía tenemos una izquierda que sabe protestar, defender intereses populares, pero que todavía no ha encontrado el camino de despertar una esperanza capaz de movilizar fuerzas y que un día todos se sentaran sabiendo que vamos para el mismo camino. Estamos en discusiones que son las mismas en todo el mundo. Se habla del aborto, se habla de la inmigración, se habla del equilibrio fiscal, que casi siempre es rebajar las jubilaciones. Y lo mismo en Francia, que en Chile, que en Uruguay. Entonces, para mí queda muy claro que el primero fue un proceso para calmar la agitación social, bastante desesperado porque caía el gobierno de Piñera. Lo que pasó fue un cambio real, pero no un cambio suficiente como para poner reglas nuevas. Después... Y en cambio en un contexto, ¿no? Recordemos, había ganado Boric, se da con esa primera mayoría de izquierda y después el péndulo cambia, ¿no? Pero claro, y estamos en situaciones en donde no hay ni liderazgos totalmente claros, ni circunstancias que te embretan hacia un camino, que es lo que pasa en general cuando hay cambios constitucionales. Después está bien entrar en el análisis de 44 contra 56, es decir, qué significan estos nuevos equilibrios, porque está muy bien, la derecha no ganó con su objetivo, pero bueno, el 44% de gente que votó, cuidado, tenemos además en el Cono Sur un liderazgo ascendiente con el señor del pelo despeinado, y pueden pasar cosas. Pero para mí tiene que quedar claro es que un cambio constitucional es el último capítulo de una revolución, de un verdadero cambio de poderes que no se ha dado en este momento. David, vuelvo contigo. A ver, ¿qué análisis haces tú de esto, de este segundo episodio, de este segundo resultado y sobre todo del análisis también que hacían Leo y Gustavo? No, sí, estoy esencialmente de acuerdo con lo que decía Leo y Gustavo, no me cabe la menor duda. Sí hay un par de detalles que creo que son importantes subrayar. Cuando Gustavo mencionaba que el 80%, que es una abrumadora mayoría de la ciudadanía, apoyó el proceso, lo que fue el plebiscito de entrada. El Acuerdo por la Paz de noviembre, en la mitad del estallido, abre el camino, involucraba un plebiscito de entrada donde se iban a hacer dos preguntas: ¿querés una nueva constitución? ¿Y quién debería estar encargado de redactar esta nueva constitución? El 80% dijo que sí, pero fue el 80% de los que participaron. Fue el 80% de la mitad de la población adulta en edad de votar de Chile. O sea, era el 40% de la ciudadanía. Y esto fue uno de los, creo yo, uno de los gravísimos errores de interpretación que hizo la izquierda chilena, de creerse que tenían amplias mayorías de la sociedad que apoyaban el proceso transformador, y creo que en parte explica el resultado de la elección de los convencionales, que fue garrafal. Es verdad lo que decía Gustavo también, de que muchos de los sectores, del 50% de la gente que no votó y del 10% que votó en contra, hay ciertos trazos comunes que estaban. Había una sobrerepresentación del mundo rural, del mundo más de pequeñas ciudades, de personas adultas. No nos olvidemos que esto fue en plena pandemia. Mucha gente no fue a votar porque tenía miedo al contagio, porque tenía miedo a la violencia del estallido, que fue muy clara, muy evidente en muchos sectores de la sociedad. Pero no se queda ahí. La convención, la primera convención, donde hay un péndulo que se mueve muy de forma radical a la izquierda, fue electa con menos del 40% de la población en edad de votar. De hecho, el voto válido fue 38% del electorado, habiendo participado el 41%. Con la elección presidencial sube un poquito a 40 y algo, 40 y pico. Pero ya de entrada en el acuerdo de noviembre del 19, sabíamos que el voto de salida
iba a ser con voto obligatorio, así como Chile lo tuvo en su época. No se olviden que el voto voluntario, esta cosa tan liberal, tan de mercado, fue subrayado y puesto por la presidenta Bachelet. O sea, tenemos muchas cosas que son ciertamente contradictorias. Y bueno, y el proceso quedó, el voto obligatorio, así como lo tenemos en el Uruguay, quedó con este aire republicano y llegó para quedarse, ¿verdad? Yo veo muy difícil que se vuelva para atrás. Personalmente estoy feliz con la idea del mal llamado voto obligatorio, porque no estás obligado a votar, estás obligado a participar nomás. La discusión entonces se dio entre dos grandes modelos en estos 4 años. Si la Constitución tenía que ser de un corte maximalista, donde todas nuestras demandas tendrían que estar adentro, o tendría que ser más a la estadounidense, grandes líneas de acuerdo sobre el funcionamiento institucional y no mucho más que eso. Por supuesto, con los amendments y todo lo que viene después, pero entre el minimalismo y el detallismo, si vos querés. Pero una cosa que sí me parece fundamental es lo que mencionaba también Gustavo en un momento, y ciertamente lo decía Leo, de estos grandes acuerdos. En la comisión de expertos que tuvimos al principio de este segundo proceso, básicamente se entregó un borrador donde estaban todos de acuerdo, desde la punta derecha hasta la punta izquierda. No hubo mayor drama, y yo personalmente, obviamente es un contrafáctico, pero estoy convencido de que si hubiésemos votado eso, hubiésemos cambiado la Constitución. Pero no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que viene la estrategia que usó el Partido Republicano. Se pararon en los pedales una vez que vieron la avalancha de votos, que no creo que los chilenos hayan enderechizado en lo más mínimo. Era un voto de reacción a una acción, ¿verdad? Es la tercera ley de Newton, creo, estoy convencido. Y se movieron para el otro lado. Los republicanos aparecían como los impolutos, los que nunca habían gobernado, todavía no tenían actos de corrupción, como todos tienen, porque hasta el gobierno está metido hasta acá en temas complicadísimos de corrupción. Ellos eran los únicos que aparecían. Bueno, la gente fue una reacción, fue un voto protesta en última instancia. Y viendo eso y pensando que ellos mismos habían defendido en el plebiscito pasado, el de septiembre del 22, la Constitución vigente, ¿por qué no darse el gustito de hacer una Constitución a su medida? Si igual, en el peor de los escenarios, iban a perder y se quedaban con la vigente, que era lo que siempre quisieron. Esto es, acá si alguien puede estar contento, creo yo, son las fuerzas conservadoras de Chile, que lograron legitimar, o sea, por errores garrafales de la izquierda, garrafales, letales, fatales, este proceso. Y bueno, y ahora tenemos lo que les decía al principio, un presidente y un gobierno de izquierdas defendiendo la Constitución de Pinochet, que ya no se llama más de Pinochet, es la Constitución de Lagos, a pesar de que no cambió una sola palabra. Lagos, decís, no, porque siempre se dice se le han introducido cambios, ¿no? Claro, pero los grandes cambios fueron bajo la presidencia del presidente Ricardo Lagos en el año 2005, donde se eliminan los senadores designados y hubo una serie de medidas importantes que cambian. No digo que nadie desconoce que esto es una constitución que fue formateada en un principio en la dictadura militar de Pinochet, eso no cabe duda, pero es una constitución que ha sufrido más de 300 alteraciones. De hecho, al día de hoy, para habilitar este proceso constitucional, tuvieron que reformar la constitución que se decía que era imposible de reformar, y al día de hoy es la constitución, si no me equivoco, de la más, si no la más, es de las más fáciles de reformar de América Latina. Es la más flexible de América Latina, sí. Porque necesitas solamente 4/7 del Parlamento. Y no hay voto popular como tenemos en Uruguay ratificatorio, no hay nada. Entonces, quedó siendo una constitución absolutamente flexible, y 4/7 tampoco es que digamos son quórum demasiado altos. Es más, son la nada misma. Y bueno, posiblemente se vaya a ir arreglando ciertos asuntos de problemas que los ciudadanos consideran importantes a través de pequeñas reformas constitucionales, quizás a la uruguaya, ¿no? Vamos ajustando, no tienen el mundo de la democracia directa, eso es como ciencia ficción en Chile, pero sí podrán encontrar sus mayorías. Ahora, vuelvo a repetir, creo que si hay alguien que podría a la larga estar ciertamente tranquilo,
son los sectores más conservadores del país, son los sectores de derecha, de centro derecha, inclusive de centro, que al final se quedaron con lo que tenían y tuvo ese baño de legitimidad que tanto necesitaba. Sí, yo primero sí bajar a tierra esos números de los que se refería David, es decir, la Constitución se reformó unas 70 veces en todos estos años. Primero Patricio Aylwin, donde modificó algunos rasgos del alcance del mandato presidencial. Después Lagos, que llevó al mandato presidencial a 4 años. Transformó eso en esta Constitución de 168 artículos, etcétera. Y Bachelet volvió también a modificar el sistema binomial de elección de diputados y senadores. Sí, pero eso en Chile, perdona Gustavo, eso en Chile no está en la Constitución, el sistema electoral. No, correcto. O sea que yo no la veo tampoco como la Constitución de Pinochet, pero es válido desde un imaginario de un determinado sesgo ideológico verlo así, y no voy a poner énfasis en eso. Sí quiero poner énfasis en cómo quedaron las fuerzas que están en disputa, digamos, del poder, en esto de si esto es o no una suma de base cero. Yo pienso que no es una suma cero, es decir, no es que uno gane y el otro perdió. Yo pienso que perdieron los dos. La derecha en particular no llevó una estrategia ganadora en este proceso. Siento que perdió, pero también es cierto, como decía David, que el muerto está muerto y el mayordomo heredó la fortuna. Así que, en definitiva, la Constitución que quedó es la que quería la derecha que quedara, al final del cuento. Entonces, en definitiva, eso es lo que va a suceder. Capaz que es bueno porque nos vuelve a poner la lupa en donde debiera ponerse, es decir, en una administración del poder de tal forma que se lleguen a consensos para lograr las reformas que son necesarias para el mejor vivir de la gente. Es decir, la frasecita que es útil para todas las democracias en todo el planeta, que es lo que deberían hacer los políticos chilenos. De todas formas, José Antonio Kast no se ha transformado en el prócer de la derecha. Evelyn Matei por un lado, Rojo Edwards por el otro. Están armando a los que serían alas más hacia el centro o más aún hacia la derecha, que están empezando a poner en dificultades su liderazgo. Recordemos que en definitiva tanto Boric como Kast son emergentes de un proceso electoral donde la derecha tradicional y la izquierda tradicional quedaron por el camino en muchos de los procesos, no fueron al balotaje. Y siguen estando allí. Incluso Kast en el Parlamento no es una fuerza relevante. Por lo tanto, él está sometido también, lo mismo que le pasa a Boric, a una especie de coalición casi obligada con la derecha tradicional. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. La izquierda, como decía David, cometió muchísimos errores. Primero, un pecado original, que es que el presidente Boric asciende al poder diciendo que todo su programa de gobierno y todas sus acciones y su planificación están orientadas a ser funcionales a la nueva Constitución que se iba a aprobar. Cosa que tiene dos lecturas. En primer lugar, que tendríamos que preguntarle después que no fue aprobada en un primer plebiscito, y en segundo lugar, nunca habló de un plan B. Entonces los chilenos tienen todo el derecho de decir, bueno, nuestro presidente, y se lo están preguntando hace más de un año, nuestro presidente entonces, ¿qué piensa hacer ahora que no tenemos la Constitución que él entendía que era necesaria y suficiente para su obra de gobierno? Y lo que hemos visto es cambios de ministros todas las semanas, problemas de corrupción, problemas de luchas internas dentro de, no solo dentro del Parlamento, sino dentro de la moneda, problemas en cuanto a cierta obediencia que ni siquiera algunos funcionarios le están prestando a Boric, y eso termina en lo que termina muchos presidentes, utilizando un círculo, digamos, limitado, una especie de núcleo duro de adeptos, y tratando de gobernar con ellos, tratando de navegar hasta el final del periodo. Chile está en problemas, tiene problemas de gobernabilidad, no es un tema constitucional, tiene un problema de estratificación de su sociedad política, y no se va a acabar con con estos discursos o este tipo de acción política. Este último resultado no es un resultado de derecha. Para mí, no quiero exagerar, pero se parece mucho al que se vayan todos. ¿Te parece que sí? Que sí. Que se vayan Esa todos. sensación para mí es muy fuerte. Ahora le pregunto a David, pero antes voy con Leo. Mirando para adelante. Yo creo que
Para Boric está claro, tiene que gobernar rápidamente y muy claramente para ocupar un espacio que abrió con promesas y que ahora hay que llenarlo con hechos. Es un gran desafío, pero creo que la línea divisoria está en la famosa ética de principios y la ética de responsabilidad. Es decir, una cosa es llegar pensando en que uno va a arreglar el mundo y después sentarse a negociar todo el tiempo para poder llevar cosas adelante que no son exactamente lo que uno quería. Funciona así. Y uno de los diagnósticos que podemos hacer es que la izquierda, que había estado excluida del poder y que ha tenido algunas décadas de presencia real en los gobiernos, en cierto sentido se ha gastado en esa línea de fractura. Es decir, han tratado de mejorar cosas que en realidad en el fondo son inmejorables por estar adentro de las reglas de juego y del sistema. No le queda más remedio. Si Boric puede querer un mundo nuevo, pero tiene que negociarlo con gente que no lo quiere y con un chaleco de fuerzas que son las instituciones a las que está obligado a respetar. Es un lindo desafío. Estamos en periodo de transición donde las cuestiones son difíciles y Chile es un buen ejemplo porque es un pueblo maduro. Es uno de mis primeros héroes de mi infancia, que se llamaba Marmaduke Grove, coronel de la Fuerza Aérea, un golpe de Estado socialista en los años 30, cual seguramente David no puede contar más cosas, pero para mí era como un personaje de historieta. Yo le tengo confianza a los chilenos. A ver, David, cerramos contigo. No, a ver, yo creo que es súper interesante pensar un poco qué va a pasar ahora con la administración Boric. Hay dos cosas que me parece importante traerlas a colación. La primera, dos de los grandes muletillas de campaña del presidente Boric y del Frente Amplio chileno que hicieron en la campaña presidencial. Primero, en cierto sentido, pegarle palo terriblemente a lo que fueron los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación. Este famoso lema, no son 30 pesos, son 30 años, que Boric no se cansó de usarlo en la campaña, de lo patético que habían sido los 30 años, cuando posiblemente hayan habido muy pocos gobiernos así de exitosos en el mundo, en disminuir la pobreza de 50 al 8%, reducir un poco la brecha, aumentar el rol del Estado con la elegancia, en cierto sentido. No me cabe la menor duda que hubo enorme cantidad de errores, algunos de ellos garrafales también, pero a la larga los 30 años han sido positivos. La vida le enseñó a Boric que quizás no fueron tan terribles los 30 años. Y la otra muletilla de campaña que utilizó, y era constante, era la política de los no acuerdos, ¿verdad? A nosotros nos parece muy bien, en Uruguay estamos muy acostumbrados a hablar del consenso, de aproximar posiciones, de transar. Bueno, uno tiene que dejar algunos puntos de su programa de lado. Bueno, para ellos se convirtió en un centro de ataque lo que fue la política de la Concertación, que era negociar para avanzar de a poco, paso a paso. ¿Y por qué digo que es paradójico lo que está pasando? Porque al día de hoy, Boric, viendo una situación que ha vivido entre una izquierda juvenil con un toque de soberbia evidente e inexperiente en la administración del Estado, no tuvo más remedio que pedir una tabla de salvataje a esa concertación que tanto denostaba, de concertación de partidos por la democracia. Así, si tú miras el núcleo duro del gobierno de Chile, básicamente al día de hoy son todos concertacionistas. Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, Interior, Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no podía, estaba tan desarmada su coalición que no podía. Entonces la Concertación le dio la tabla de salvataje, la tabla de flotación, y ahora el gobierno se mantiene ahí. No tiene esa capacidad de lograr mayorías y de articular programas muy complejos. Hay temas que creo que hay consenso. El tema de la criminalidad en Chile pasó a ser la preocupación por lejos más importante ya hace un par de años, ¿verdad? El tema de la inmigración ilegal pasó a ser en Chile, que están asociados, o la gente lo asocia, y no necesariamente es así, pero la gente lo tiende a asociar,
pasó a ser también una cosa muy importante. No se olviden que Chile es el país que tiene mayor porcentaje de población migrante de América del Sur y el segundo de América Latina. Pasamos el 10% hace rato. Entonces, todas estas cosas van generando un caldo donde yo creo que el presidente, no voy a decir que quedó como un pato cojo, como se dice en la literatura de la ciencia política, pero no anda muy lejos de eso. Va a poder administrar, ojalá que sí, pero no le queda mucha tela, mucho paño para avanzar en las grandes líneas de su campaña o las grandes líneas que había prometido que intentaría hacer. David Altman, politólogo uruguayo, radicado en Chile, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. David, como siempre, gracias, gracias por atendernos esta mañana. Retomamos contacto en cualquier momento para seguir este tema. Te mandamos un abrazo y gracias de vuelta. Un abrazo para vos, para Leo, para Gustavo y para todos los auditores. Un placer. Muchas gracias. Felicidades, si no hablamos antes. Gracias igualmente para todos. Chau, chau.